Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muy bien, entonces sigamos hablando de trombosis venosa profunda. Esto ya lo vimos, vamos a partir de aquí, antes de empezar el tratamiento. Entonces, para hacer el diagnóstico adecuado, tenemos que utilizar ya sea la escala de Wells o la escala de Geneva que hemos visto. No podemos utilizar solamente la escala de 2 niveles, es decir, si es improbable o es probable, lo cual se recomienda para estratificar a los pacientes, ¿no? Ya sabemos que si es improbable, le pedimos un dímero D. Y si es probable, ya no pedimos un dímero D, pedimos un ecodoppler como terapia de como examen auxiliar estándar de oro de primera línea, ¿no es cierto? La tomografía, así como la resonancia magnética, se reservan para casos especiales, ¿no? Esto debe ser, el Doppler también debe ser propuesto en casos de embolia pulmonar confirmada para una referencia inicial. Y también se puede volver a pedir después para una estratificación en pacientes seleccionados. En tratamiento es la anticoagulación. La anticoagulación es el tratamiento universal, ¿no? En ausencia de contraindicaciones, los anticoagulantes directos deben ser preferidos como terapia de primera línea en pacientes que no tienen cáncer. Incluso ahora en los pacientes que tienen cáncer, aunque no todos, no en todos, ¿no? Se prefiere evitar en los pacientes que tienen cáncer gástrico. En el resto de los cánceres se puede utilizar, también hay que individualizar el tratamiento. ¿Qué se puede utilizar? Se ha probado tanto el rivaroxaban como el apixaban en los pacientes con cáncer que están predispuestos. Estos son los esquemas, ¿no? Con apixaban 10 miligramos por 7 días como dosis de carga y después se le da 5 miligramos 2 veces al día o 2.5 depende del peso del paciente, de la edad y de su función renal, hasta los 6 meses, ¿no? El dabigatran debe ser precedido por la utilización de heparina vasopeso molecular por 5 a 10 días. El edoxaban no hay en nuestro país, el rivaroxaban sí, ¿no? Y también se le puede dar hasta los 6 meses, ¿no? Será 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas, 21 días, y luego 20 miligramos o dosis entre 10 a 20 miligramos, dependiendo de su función renal fundamentalmente. Y la warfarina o antagonistas de la vitamina K, hay que conseguir un INR de 2 a 3, precedido de un tratamiento con heparina bajo peso molecular. Este es el tratamiento preferido en la mayoría de los casos, ¿no? Hay algunos pacientes en los cuales la anticoagulación puede ser conflictiva, sobre todo si es una trombosis venosa aislada y distal. ¿En qué pacientes se puede tener, digamos, algo de precaución para anticoagularlos o decidir no anticoagulación? En los pacientes que tienen una trombosis venosa aislada secundaria a cirugía u otros factores transitorios, ¿no? Como por ejemplo, como por ejemplo inmovilización, trauma, viajes prolongados, en ellos, ¿no? Factores de alto riesgo en estos pacientes que a pesar de tener una trombosis aislada tienen estos factores, es preferible anticoagularlos siempre. Algunos no se hacen problemas y anticoagulan a todas las trombosis venosas profundas. ¿Qué es lo que dice la guía? Pacientes con trombosis venosa proximal deben ser anticoagulados por lo menos por 3 meses. Ya sabemos que proximal decimos a partir de la femoral, ¿no? Por lo menos por 3 meses tienen que ser anticoagulados. Pacientes con trombosis aislada distal de alto riesgo de recurrencia, ellos también deben ser anticoagulados como si fueran una trombosis venosa proximal. Para aquellos con bajo riesgo de recurrencia que hemos visto, por lo menos 4 o 6 semanas o a dosis bajas, o se puede hacer un seguimiento con ecografía. Algunos no se hacen problemas y anticoagulan todas las trombosis, distales, proximales, aisladas, por lo menos por 3 meses. Nuevamente, en ausencia de contraindicaciones, los anticoagulantes directos deben ser preferidos como terapia de primera línea en pacientes que no tienen cáncer. Los únicos pacientes que tienen cáncer son en los que no debemos anticoagular o no se puede hacer anticoagulación con anticoagulantes directos en los que tienen cáncer gástrico.
La trombolisis, ¿no? La trombolisis puede ser considerada en pacientes que tienen una gran trombosis ileofemoral, es decir, una gran trombosis y una expectativa de vida mayor de 1 año. En realidad no se recomienda ahorita la trombolisis, ¿no? Antes se recomendaba para evitar, o se suponía que la teoría de la vena abierta evitaba o disminuía la incidencia del síndrome postrombótico, ¿no? Entonces, el stent o la remoción mecánica de una trombosis venosa profunda no se recomienda. Los filtros de vena cava solamente se consideran si la anticoagulación está contraindicada y el paciente ha tenido trombosis venosa profunda a pesar de una anticoagulación adecuada, una recidiva de trombosis venosa profunda. A todos los pacientes debemos recomendarle la compresión, ya sea con venas, con vendas, con vendas elásticas y mejor con medias para varices, ¿no? Se recomienda la movilización temprana y el ejercicio o la caminata debe ser considerada para eliminar o aliviar los síntomas agudos venosos. Entonces, la trombolisis solamente se hace en centros especializados y cuando la trombosis es muy profunda, ¿no? No se recomienda la trombectomía ni el implante de stent y los filtros de vena cava solamente en las condiciones que hemos mencionado. Una complicación de la trombosis venosa profunda, ya hemos dicho que es el síndrome postflebítico, que ocurre en un porcentaje de 30 a 50 años, a 50% de todos los pacientes que sufren trombosis venosa proximal. Es una complicación tardía y produce daño, y se produce porque hay daño en las válvulas venosas y ocasiona lo que se llama la insuficiencia venosa profunda o las varices secundarias. Pueden manifestarse mucho tiempo después de que se ha producido la trombosis venosa profunda y sus manifestaciones más comunes son dolor, adormecimiento de la pantorrilla y el tobillo, y en su expresión más severa es la ulceración de la piel a nivel del maleolo interno. No existe tratamiento específico y lo más que se puede hacer, se puede utilizar las botas de compresión. La recanalización con stent, como les digo, no está indicada, ¿no? Esta es la expresión máxima de síndrome postrombótico o síndrome postflebítico. Son las botas de compresión que se pueden utilizar, pero no las tenemos en nuestro país. Esto a veces mejora con la cirugía de las varices. De hecho, la aparición de úlceras es indicación para cirugía de las varices y suele mejorar. Y luego la utilización crónica de medias para varices o compresión, una terapia compresiva crónica para nuestros pacientes. La trombosis venosa superficial rara vez resulta en tromboembolismo pulmonar, está asociada al uso de catéteres endovenosos e infusiones, puede también ocurrir en venas varicosas. Hay que tener cuidado con una patología que se llama la trombosis migratoria superficial, que se produce en pacientes con cáncer de páncreas. Generalmente está caracterizada por una cuerda dolorosa palpable y lo único que hay que dar es tratamiento de soporte, antiinflamatorios, cremas heparinoides. Muy ocasionalmente se puede utilizar antibiótico. La única trombosis venosa superficial que se que se aconseja anticoagular o que se recomienda anticoagular es la trombosis safena. ¿Por qué? Porque puede extenderse hacia la femoral y provocar una trombosis safeno-femoral. Esta sí se anticoagula como si fuera una trombosis venosa profunda. Las venas varicosas se producen por un defecto en la estructura y la función de las válvulas de las venas. Tenemos dos tipos de venas varicosas. Las primarias, que corresponden a afección del sistema superficial, son más frecuentes en las mujeres y hay una historia familiar de las mujeres, ¿no? En las mujeres, es decir, si la mamá tuvo varices, es muy probable que la hija lo tenga, lo mismo que también lo tenga la abuela, etc. Y las varices secundarias son las que acabamos de mencionar, que se producen por el síndrome postflebítico postrombótico, conocido por insuficiencia venosa profunda, hay incompetencia de perforantes y usualmente hay oclusión venosa profunda, ¿no? Ninguna de las dos, como hemos dicho, tiene tratamiento específico. Las varices primarias tampoco se pueden curar. Se recomienda a veces el tratamiento quirúrgico por razones estéticas o por razones
de tratamiento, como ocurre en el síndrome postrombótico cuando se ulcera la piel. Lo mejor es evitar o prevenir el uso o prevenir el desarrollo de varices en aquellas mujeres que tienen predisposición. Es decir, evitar estar mucho tiempo de pie, no usar zapatos de taco alto, no usar ropa muy ajustada, no usar como método anticonceptivo hormonas o la terapia hormonal como método anticonceptivo, cuidar su peso. Todo eso puede ayudar a retrasar la aparición de venas, ¿no? Y si escogen una profesión en la que tienen que estar mucho tiempo parados, por ejemplo, ser cirujanos, sería bueno que siempre usen vendas elásticas o en todo caso medias para varices para evitar el desarrollo de estas, ¿no? Estas son las venas, ya sabemos esto, y bueno, se piernas mucho mejor. Como hemos dicho, la trombosis venosa profunda es parte de lo que se considera el síndrome tromboembólico venoso, el cual está constituido por la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. ¿Cuándo ocurre embolia pulmonar? Ocurre embolia pulmonar cuando precisamente el trombo de la trombosis venosa profunda se desprende y este trombo viaja ¿a dónde? Hacia el sistema venoso, llega de la vena cava inferior a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y de ahí pasa a la circulación pulmonar y produce embolia pulmonar que dependiendo de su severidad puede llegar a comprometer la vida del paciente. Ocasionalmente, las trombosis venosas profundas muy distales a partir de la poplitea están producidas por coágulos pequeños y estos ocasionalmente pueden pasar a través, como ya lo hemos mencionado antes, de un foramen oval permeable o de una comunicación interauricular no diagnosticada y producir una embolia paradójica, es decir, una embolia del lado arterial. La embolia pulmonar es la tercera causa de morbimortalidad cardiovascular más frecuente a nivel mundial y su incidencia más o menos está entre 40 y 115 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Cuando se produce embolia pulmonar se producen obviamente anormalidades respiratorias. Las más frecuentes son la hipoxemia y un gradiente de tensión alveolo capilar, alveolo arterial muy incrementado. Ambas, la hipoxemia y el incremento del gradiente alveolo arterial, representan ¿qué cosa? La ineficiencia para transferir oxígeno o para que el oxígeno circule a través de los pulmones. En la embolia pulmonar se produce un aumento del espacio muerto porque el aire inspirado no suele llegar a las unidades de intercambio gaseoso. Y también hay un aumento del espacio muerto fisiológico. Entonces, hay un aumento del espacio muerto anatómico porque el aire inspirado no llega a las unidades de intercambio gaseoso. Y hay un aumento del espacio muerto fisiológico porque el aire, el poco aire que llega, tampoco puede ser transferido debido a que la sangre no llega hacia las unidades de intercambio gaseoso. Hay otras anormalidades fisiopatológicas que se producen en embolia pulmonar. Una de estas es la resistencia vascular incrementada, debido a que las plaquetas que están contenidas en el trombo liberan sustancias vasoactivas, especialmente serotonina, y producen vasoconstricción. Entonces, aumenta la resistencia vascular pulmonar por dos motivos: por la vasoconstricción que se produce debido a la liberación de serotonina por parte de las plaquetas y también por la dimensión de la obstrucción de la circulación pulmonar ocasionada por el trombo o por el émbolo, ¿no? Hay un intercambio gaseoso inadecuado, por lo que acabamos de mencionar, aumento del espacio muerto anatómico y fisiológico. Hay una hiperventilación alveolar de tipo reflejo. Hay un incremento de la resistencia en la vía aérea. También se produce broncoconstricción, debido también a la liberación de estas sustancias vasoactivas que no solamente afectan el músculo liso vascular pulmonar, sino también afectan el músculo bronquial. Entonces se produce broncoespasmo o broncoconstricción. Hay una disminución de la distensibilidad pulmonar. ¿Por qué? Porque se produce edema, se produce pérdida de surfactante y se produce también hemorragia, ¿no? Entonces, todo esto disminuye la distensibilidad pulmonar y contribuye a la malfunción
de la circulación pulmonar. Y finalmente se produce una disfunción ventricular derecha dependiendo del grado de hipertensión pulmonar que se produzca, dependiendo del grado de aumento de la resistencia vascular pulmonar. Porque ya hemos dicho varias veces que el ventrículo derecho es una cámara de volumen, no es una cámara de presión, y frente a incrementos de su poscarga, frente a aumentos de la resistencia vascular pulmonar, el ventrículo derecho puede fallar, se dilata y puede fallar. Y de hecho la falla del ventrículo derecho es la característica fisiopatológica más importante de la tromboembolia pulmonar. Como acabamos de mencionarles, entonces se produce hipertensión pulmonar por diferentes razones. Una de ellas es dependiendo de la magnitud de la oclusión de la circulación pulmonar y la otra es el vasoespasmo que se produce. Hay aumento de la poscarga. Ya les acabo de mencionar que el ventrículo derecho responde tanto al aumento de la pos como de la precarga como con dilatación. Se dilata el ventrículo derecho y se produce insuficiencia tricuspidea. El aumento de la poscarga y la insuficiencia tricuspidea aumentan la tensión de la pared del ventrículo derecho y esto produce activación neurohormonal, ¿no? Aumento de, ¿qué cosa? Fundamentalmente, aumento de los péptidos natriuréticos, aumenta el péptido natriurético. Hay inflamación miocárdica, también se produce aumento de la actividad nerviosa simpática, se produce inflamación. El aumento de la tensión de la pared produce aumento de la demanda de oxígeno y esto favorece isquemia del ventrículo derecho. El aumento de la tensión de la pared también produce compresión de la arteria coronaria y esto también produce isquemia del ventrículo derecho, de la coronaria derecha. Por lo tanto, falla la contractilidad del ventrículo derecho. Al fallar la contractilidad ventricular derecha, cae el gasto del ventrículo derecho. Si cae el gasto del ventrículo derecho, menos sangre va a llegar al ventrículo izquierdo y cae la precarga del ventrículo izquierdo. Además, la precarga del ventrículo izquierdo no solamente cae por la caída del gasto del ventrículo derecho, sino que debido a la dilatación del ventrículo derecho, el septum interventricular es empujado, desplazado hacia la cavidad ventricular izquierda, disminuyendo la cavidad de llenado del ventrículo izquierdo y eso hace que caiga la precarga del ventrículo izquierdo, cae el gasto cardíaco total, se produce entonces una caída de la presión arterial sistémica y puede llegar esto al shock cardiogénico y a la muerte del paciente. Entonces, ¿cómo definimos inestabilidad hemodinámica? ¿Qué es lo que nos puede producir la falla del ventrículo derecho? Entonces, hablamos de inestabilidad hemodinámica cuando el paciente desarrolla paro cardíaco o cuando el paciente desarrolla shock obstructivo, debido a que, y eso se caracteriza por una presión arterial sistólica menor de 90, o el paciente requiere vasopresores para conseguir una presión arterial mayor de 90. También, obviamente, hay hipoperfusión de órganos, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa me dice que el paciente está hemodinámicamente inestable? Cuando el paciente está con hipotensión persistente. Entonces, esas tres condiciones me dicen que el paciente con embolia pulmonar está hemodinámicamente inestable. Es importante que recuerden eso, ¿no? La embolia pulmonar se conoce como la gran simuladora. Puede confundirse con un infarto de miocardio, puede confundirse con una neumonía, con falla cardíaca o con disección aórtica. De hecho, se los he mencionado que en un paciente con dolor torácico en emergencia o disnea, no solamente debemos pensar en infarto, sino debemos pensar en disección de aorta, debemos pensar en pericarditis, debemos pensar en osteocondritis, infarto y embolia pulmonar. La manifestación más frecuente de la embolia pulmonar es la disnea y el dolor torácico, que característicamente son de inicio súbito. De inicio súbito. El paciente suele haber estado asintomático hasta hace un momento y súbitamente desarrollan disnea y dolor torácico, ¿no? Existen otras manifestaciones como la tos, el dolor retroesternal, fiebre, hemoptisis, síncope. Puede haber evidencia de trombosis venosa profunda en estos pacientes. De hecho, la debe de haber y debemos buscarla cuando estamos enfrentando una embolia pulmonar. Ya dijimos entonces que es la gran simuladora y que los
síntomas más frecuentes es el dolor o disnea de inicio súbito. Al igual que cuando enfrentamos una trombosis venosa profunda, debemos establecer la posibilidad de que el paciente esté desarrollando una embolia pulmonar. Y aquí también los criterios de Wells, aunque un poco distintos, nos sirven. Entonces tenemos que utilizar estos scores que han sido probados y validados para pensar en la posibilidad o descartar la posibilidad de embolia pulmonar. Observen, entonces existen pacientes en los cuales si sospechamos embolia pulmonar debemos buscar esto. Regla de Wells, embolia pulmonar o trombosis venosa profunda previa es un punto. Taquicardia, un punto. Cirugía en las últimas 4 semanas, un punto. Hemoptisis, un punto. Cáncer activo, un punto. Signos clínicos de trombosis, otro punto. Y diagnóstico alternativo, o menos probable que la embolia pulmonar, esto es -1, no es 1. Entonces, aquí tenemos probabilidad clínica. Podemos escoger simplemente la de 2 escalas, improbable y probable. Improbable de 0 a 1 y probable mayor o igual a 2 puntos. Esto nos sirve para que, al igual que en la trombosis venosa profunda, en el paciente que sea improbable y que está viniendo de la calle, está asintomático, le pedimos dímero D. Y en el paciente que es probable, le pedimos el examen gold estándar para el diagnóstico de embolia pulmonar, ¿cuál es? La tomografía, ¿no? Esta es otra escala de Geneva que también podemos utilizarla. También considera varias cosas similares, embolia pulmonar o trombosis venosa previa, cirugía, hemoptisis, cáncer, ¿cierto? También nos da escalas de bajo, intermedio y alto, o de escalas de improbable o probable. Cualquiera que utilicemos, entonces nos sirve para seguir el camino, ¿no? Para el diagnóstico, entonces tenemos que utilizar la escala de Wells o la escala de Geneva, que nos dice quiénes son los pacientes que tienen riesgo de desarrollar esto. Entonces, cualquiera sea la que escojamos, si tiene 2 o más factores en la escala de Wells, le pedimos de frente tomografía, y si tiene menos de 2, le pedimos dímero D. Eso ya lo vamos a ver un poquito más tarde. Podemos clasificar la embolia pulmonar desde estos puntos de vista. Embolia pulmonar masiva cuando está comprometida más del 50% de la circulación arterial pulmonar, es decir, ha sido una trombosis, tromboembolia grande, y estos pacientes se caracterizan por compromiso hemodinámico, es decir, por lo que hemos mencionado ya. Es decir, necesidad porque han hecho paro, porque están chocados o porque tienen hipertensión pulmonar, hipotensión pulmonar, hipertensión arterial persistente, no hipotensión pulmonar, sino hipotensión arterial persistente. Estos pacientes corresponden al 10 al 15% de casos, gracias a Dios, no son los más frecuentes. La embolia pulmonar moderada, estos pacientes tienen hipotensión arterial, aunque suele tener compromiso de la función ventricular derecha. Más o menos estos corresponden al 25 a 30% de casos. Y la embolia pulmonar pequeña a moderada, que corresponden a cerca de los 2/3 de los casos de los pacientes, 30%, en ellos la función derecha, ventricular derecha está normal y la presión arterial también lo está. El infarto pulmonar es una forma de embolia pulmonar que, aunque su nombre implica una situación seria, el infarto pulmonar generalmente implica una embolia pulmonar pequeña. Su característica es que es sumamente dolorosa y puede estar acompañada de hemoptisis, porque en estos casos el émbolo se aloja muy cerca o muy distalmente en la circulación pulmonar, muy cerca de la pleura, y es bastante doloroso y puede asociarse a hemoptisis, a pesar de ser una embolia pulmonar pequeña. Existen casos en que la embolia pulmonar no necesariamente es producida por un émbolo o por un coágulo, sino también puede producirse por ejemplo, cemento, cuando se reemplaza una válvula, cuando se reemplaza una cadera, ¿no? Y se pone una cadera cementada, se puede producir embolia. Hay embolia de líquido amniótico, hay embolia grasa también en los pacientes que sufren fracturas importantes, sobre todo en fractura de fémur. Hay embolias también que se producen por materiales raros, como por ejemplo cabellos, algodón, etcétera, sobre todo en aquellos pacientes que son adictos a drogas por vía endovenosa.
El cuadro clínico no solamente va a depender del tamaño de la embolia y del grado de compromiso en la circulación pulmonar, sino también depende del estado cardíaco y pulmonar previo. Esto es obvio porque no será lo mismo una embolia pulmonar, aunque sea pequeña, en un paciente con una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y tampoco será lo mismo una embolia pulmonar en un paciente con fibrosis pulmonar, ¿no? Una embolia pulmonar pequeña o moderada en estos pacientes puede ocasionarles un compromiso hemodinámico importante. Entonces ya dijimos que dentro de los exámenes auxiliares el dímero D ocupa un lugar preponderante por su capacidad predictiva negativa. Estos pacientes, podemos descartar que estos pacientes hayan sufrido embolia pulmonar si el dímero D resulta negativo. Pero ¿a quiénes les pedimos dímero D? A aquellos pacientes que tienen baja probabilidad de embolismo pulmonar. Podemos pedir los gases arteriales, aunque vamos a ver hipoxemia. Sin embargo, ocasionalmente no se ve hipoxemia a pesar de una embolia pulmonar importante, ni tampoco, y la gradiente de tensión alveolo arterial puede estar muy incrementada, incluso en embolias pulmonares pequeñas. Por lo tanto, el análisis de gases arteriales no es muy útil en el manejo, diagnóstico y tratamiento de embolia pulmonar. Las troponinas, y como digo, los péptidos natriuréticos sí nos sirven para estratificar a los pacientes, porque los pacientes que elevan troponinas y los pacientes que elevan péptidos natriuréticos significa que tienen compromiso del ventrículo derecho y estos tienen alto riesgo, a pesar de que puedan estar hemodinámicamente estables, tienen alto riesgo de inestabilizarse en las siguientes horas. Son pacientes que hay que vigilar, de modo que la troponina y el péptido natriurético cerebral nos sirven para estratificar a los pacientes. El electrocardiograma tampoco es muy sensible, aunque en ocasiones puede resultar específico. Solamente tenemos que saber leer y tenemos que saber ver qué pacientes qué cambios pueden ocurrir en el electrocardiograma como consecuencia de una embolia pulmonar. El cambio más común es el aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia sinusal. Pueden desarrollar cualquier tipo de arritmia, incluyendo fibrilación auricular, pero la taquicardia sinusal es bastante común en los pacientes con embolia pulmonar. La presencia de un bloqueo de rama derecha también es bastante común en los pacientes con embolia pulmonar, ¿no? Como ven acá, bloqueo de rama derecha. También puede haber el patrón que se llama S en D1, Q en D3 y onda T en D3. Se refiere al hecho de que la onda S en D1 es profunda, hay presencia de onda Q en D3 y onda T negativa en D3. Este patrón electrocardiográfico es bastante sugestivo de embolia pulmonar, bastante específico de embolia pulmonar. También existen otros patrones, como por ejemplo una pobre progresión de la onda R en precordiales, nos dice que el ventrículo derecho está sobrecargado. Aparte de bloqueo de rama derecha completo o incompleto. Crecimiento de aurícula derecha. Ondas T negativas en B1, en B2 y hasta en B3 también nos dicen que el ventrículo derecho está sobrecargado y puede ser que se deba a embolia pulmonar. Todos esos cambios entonces nos pueden hablar de que el paciente está teniendo embolia pulmonar. La radiografía de tórax puede variar desde una radiografía normal hasta una radiografía que presenta cambios, ¿no? Por ejemplo, puede haber una radiografía de tórax normal y de modo que una radiografía de tórax normal no me descarta embolia pulmonar. Si tiene una radiografía de tórax normal, es muy probable que sí tenga embolia pulmonar. Por otro lado, también hay algunos signos que yo particularmente no he visto. Uno de ellos es esta elevación que se conoce como la joroba de Hampton en el pulmón afectado, o el signo de Pala que se conoce como la dilatación de la arteria pulmonar derecha, signo de Pala en una embolia pulmonar. Lo que sí he visto con mucho mayor frecuencia es este signo que se conoce
como el signo de Westermann. Observen aquí, en este lado, en el lado izquierdo, la trama broncovascular es abundante y el pulmón está bien perfundido. Mientras que aquí no hay trama broncovascular. Esto es el signo de la oligoemia o signo de Westermarck, por obstrucción, ¿no? Más frecuentemente, sin embargo, ustedes pueden ver derrames tabicados, derrames pleurales tabicados, como en este caso. Eso lo he visto, sí, mucho más frecuentemente en pacientes con embolia pulmonar. Entonces dijimos que cuando planteamos el diagnóstico, le aplicamos la escala de Wells al paciente. Si resulta probable, ya no le pedimos dímero D. Si resulta improbable, sí le pido dímero D. Si el dímero D me viene positivo, le voy a pedir una angiotomografía. Una angiotomografía. Y si me resulta probable, ya no le pido dímero D y le pido también una angiotomografía, porque es el examen gold estándar con una angiotomografía con contraste, porque es el examen gold estándar para el diagnóstico de embolia pulmonar. Aquí tienen ustedes la arteria pulmonar con sus dos ramas, y las dos ramas están obstruidas por trombos, ¿no? El trombo es una embolia pulmonar masiva. La tomografía además también nos da otras mediciones. Por ejemplo, la dilatación del ventrículo derecho, como se ve acá, la protrusión del septum interventricular hacia el ventrículo izquierdo, como se ve acá. Entonces, eso es un criterio de embolia pulmonar, criterio de diagnóstico de embolia pulmonar. La resonancia magnética también es útil para el diagnóstico de embolia pulmonar, pero no es útil para el diagnóstico de embolias pulmonares en arterias distales o profundas. La tomografía sí lo es. La resonancia magnética en arterias proximales, como ven ustedes aquí, en las dos ramas de la pulmonar. Cuando no se puede hacer una tomografía, en la actualidad la guía recomienda que lo que se debe hacer es un estudio de ventilación-perfusión. Entonces, por diversas razones puede no hacerse la tomografía, y lo que se recomienda es el estudio de ventilación-perfusión, en el cual es un estudio de medicina nuclear, en el cual se utilizan sustancias radioactivas que son captadas especialmente por el pulmón. En este caso, ustedes ven, por ejemplo, un estudio de ventilación-perfusión normal, aquí al lado derecho, mientras que aquí en el lado izquierdo, un estudio de ventilación-perfusión francamente anormal. Cuando la posibilidad de embolia pulmonar es muy alta en el estudio de ventilación-perfusión, esto correlaciona muy bien con una angiotomografía positiva de embolia pulmonar. La ecocardiografía no debe hacerse con fines diagnósticos de embolia pulmonar. La ecocardiografía no sirve para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Sin embargo, sí sirve para la estratificación del paciente, para evaluar la función del ventrículo derecho en estos pacientes, ¿no? Muy ocasionalmente en la ecocardiografía podemos ver el trombo desplazándose hacia los pulmones, muy ocasionalmente, pero más frecuentemente vemos en una embolia pulmonar masiva o de alto riesgo, dilatación del ventrículo derecho, como ven ustedes aquí, podemos ver la función del ventrículo derecho, podemos ver la motilidad de la pared libre que puede estar comprometida, y hay una hiperquinesia del ápex, lo que se conoce como el signo de McConnell. Y aquí está lo que les decía, el desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, reduciendo muchísimo la cavidad ventricular izquierda, reduciendo el gasto en un paciente con una embolia pulmonar masiva. De modo que, si bien es cierto, la ecocardiografía es muy útil en el manejo del paciente con embolia pulmonar, no es el examen gold estándar para hacer el diagnóstico, ¿no? Ustedes tienen aquí diferentes signos: el crecimiento del ventrículo derecho, el desplazamiento del septum, la dilatación de la vena cava, entre otros signos que me dicen que este paciente puede tener una embolia pulmonar masiva. La angiografía ya no se utiliza más. La angiografía con sustracción digital antes se utilizaba para ubicar el émbolo, como ven ustedes aquí. Ahora la tomografía, que resulta no invasiva y mucho más sensible y específica, es el examen gold estándar para esto. Entonces, cuando enfrentamos a un paciente
con probable tromboembolia pulmonar tenemos los siguientes caminos. Nuevamente les repito. Escala de Wells, ver si es probable o improbable. Si es improbable, dímero D. Dímero D positivo, le pido tomografía. Y si es probable, de frente le voy a angiotomografía. De ahí me fijo si el paciente tiene o no compromiso hemodinámico. Si no tiene compromiso hemodinámico, es decir, si no tiene ni shock ni hipotensión, ya ven ustedes el camino que les he mencionado. Dímero D si es improbable. Si es positivo, angiotomografía. Si la angiotomografía es negativa, no se trata. Si es positiva, entonces se trata. Si la probabilidad es alta, angiotomografía. Si viene sin embolia pulmonar, pues no se trata, se investiga otra cosa. Y si viene como embolia pulmonar, pues le damos el tratamiento de la embolia pulmonar. El otro camino es preguntarnos o es determinar si el paciente tiene compromiso hemodinámico. Ya hemos dicho que son 3 los criterios de compromiso hemodinámico: arresto cardíaco, hipotensión o necesidad de vasoconstrictores e hipotensión persistente, no shock. Si el paciente tiene shock o hipotensión, entonces debemos saber que es un paciente de riesgo alto, y si el paciente no tiene hipotensión, su riesgo no es alto. Si el paciente tiene shock, hipotensión, de frente nos vamos a la tomografía. Si hay tomografía y es positiva, entonces el tratamiento específico de embolia pulmonar. Si es negativa, hay que buscar otra causa del compromiso hemodinámico. Si no tengo tomografía, aquí lo ideal sería que tuviera un estudio de medicina nuclear para hacerle un estudio de ventilación-perfusión. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía ya se ha reconocido que no me sirve para hacer el diagnóstico de embolia pulmonar. Sin embargo, en la ecocardiografía podría inclinarme viendo todos los signos de sobrecarga ventricular derecha y, de acuerdo al cuadro clínico, hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos, podría plantear el diagnóstico de embolia pulmonar. No, en pacientes con inestabilidad hemodinámica tengo que pedirle tomografía. En pacientes sin estabilidad hemodinámica, entonces lo que le tengo que pedir es dímero D y empezar el tratamiento. El dímero D ya sea a quienes se lo pido, la angioplastía ya sea a quienes se lo pido, y si no puedo tener angiotomografía, le pido un estudio de ventilación-perfusión. Tenemos que estratificar al paciente. ¿Y cómo lo estratificamos? Con la presencia de estabilidad hemodinámica o no. Si tiene inestabilidad hemodinámica, ese paciente es de alto riesgo y la mortalidad temprana es elevada. Si no tiene inestabilidad hemodinámica, ese paciente puede ser de riesgo bajo o intermedio. ¿Quiénes son de riesgo intermedio? Los que teniendo normotensión arterial, ¿no es cierto?, tienen además compromiso de la función del ventrículo derecho, elevación de troponinas y elevación del péptido natriurético. En el paciente con una embolia pulmonar masiva, entonces tengo que darle soporte hemodinámico y ventilatorio. Puedo darle una carga de 500 mililitros de suero, cautelosamente, en pacientes con bajo gasto y presión sistólica normal. La norepinefrina es preferible para pacientes hipotensos, la dopamina y dobutamina en pacientes con índice cardíaco bajo y presión arterial normal. El oxígeno es mandatorio. La anticoagulación también es mandatoria y podemos utilizar la heparina de alto peso molecular y las de bajo peso molecular. También dentro de los anticoagulantes se pueden utilizar aquí los anticoagulantes directos, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, en las dosis que ya conocemos para el tratamiento de trombosis venosa profunda. Se recomienda la anticoagulación para todos los pacientes, ¿no es cierto?, ya sea con heparina de alto peso molecular, con dosis ajustada al peso. La terapia trombolítica se recomienda para los pacientes con compromiso hemodinámico, es decir, para los pacientes que tienen alto riesgo, para aquellos pacientes que han hecho shock, que han hecho hipotensión persistente o que han hecho arresto cardíaco. Si no puede ser sometido a trombolisis, se debe hacer embolictomía.
A todos los pacientes, sin embargo, con o sin trombolisis, se les debe dar anticoagulación. Si la anticoagulación se empieza con heparina de bajo peso molecular, ¿no es cierto?, se recomienda, ¿no?, sobre la heparina de alto peso molecular. Cuando se utilice la anticoagulación oral, es preferible utilizar los anticoagulantes directos. La terapia trombolítica se recomienda para los pacientes con deterioro hemodinámico que estén en tratamiento anticoagulante. Entonces, dos cosas. ¿A quiénes yo voy a trombolizar? Al paciente que me hace deterioro hemodinámico. ¿Y cómo defino deterioro hemodinámico? Arresto cardíaco, shock o hipotensión persistente. A todos esos pacientes los tengo que trombolizar. ¿A quiénes más trombolizo? A los pacientes de riesgo intermedio que se van haciendo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque van desarrollando falla cardíaca, comienzan a elevar troponinas y comienzan a elevar péptidos natriuréticos. En ellos es muy probable que también necesiten trombolisis. Entonces, en el camino, sospecha clínica de embolia pulmonar, shock o hipotensión, no. Entonces, aquí lo único que yo hago es anticoagulación. Incluso puedo dar tratamiento domiciliario. Si mi paciente tiene riesgo intermedio, ¿qué es riesgo intermedio? El paciente que tiene presión arterial normal, pero compromiso de la función ventricular derecha y tiene además elevación de troponinas y de péptidos natriuréticos. A ese paciente puedo evaluarlo, tengo que seguirlo y puede volverse en un paciente de riesgo intermedio alto y hay que darle reperfusión de rescate. Si el paciente no evoluciona hacia riesgo intermedio alto, sino intermedio bajo, solo anticoagulante. Y el paciente que sí hace hipotensión o compromiso hemodinámico es de riesgo alto y a ese paciente reperfusión primaria, es decir, trombolisis inmediatamente. Cuando el paciente no puede ser sometido a trombolisis, se le puede hacer una embolectomía. La embolectomía puede hacerse quirúrgica o puede hacerse mediante catéter. En ambos casos, el procedimiento es de alto riesgo y cuando se llega a esta situación, el pronóstico del paciente no es bueno. Tenemos que hacer prevención de síndrome tromboembólico venoso y para ello tenemos que identificar qué pacientes están en alto riesgo de síndrome tromboembólico venoso. Los pacientes de cirugía de alto riesgo no ortopédica, los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen cáncer activo, los pacientes de cirugía ortopédica mayor. ¿Quiénes son? Los de rodilla y los de cadera, ¿no? Y los que están enfermos críticamente, ¿quiénes? Los que están postrados crónicamente en cama, accidentes cerebrovasculares, insuficiencias cardíacas, infartos del miocardio, cánceres, etc. En todos ellos se puede plantear diferentes esquemas de profilaxis de trombosis venosa profunda. Lo importante es identificarlos y darles la profilaxis adecuada. Es muy importante evaluar correctamente la situación para ofrecer. Recuerden que la trombosis venosa profunda es la gran simuladora, ¿no? Entonces hay que pensar en tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar es la gran simuladora y hay que pensar en ella siempre que un paciente tenga factores de riesgo. ¿Tienen alguna pregunta? Con todo gusto. Esa es una buena pregunta. Depende. Depende, por ejemplo, si, como esto es prácticamente es un mismo cuadro, si el paciente, por ejemplo, tiene condiciones genéticas o congénitas que favorezcan procoagulación, déficit de proteína C, déficit de proteína S, factor 5 de Leigh, la mutación de la protrombina o trastorno déficit de la antitrombina 3, etc. Si tiene todos esos, la anticoagulación va a ser de por vida. O si tiene síndrome antifosfolipídico, la anticoagulación va a ser de por vida.
Pero si no tiene nada de eso, digamos, ha sido producida una embolia pulmonar por una cirugía, mínimo 3 meses, máximo 6 meses, dependiendo. Pero el mínimo de tiempo de anticoagulación, 3 meses. Mejor 6 meses. Pero en algunos la anticoagulación será de por vida, sí. Y recuerden que en el síndrome antifosfolipídico no se puede utilizar los anticoagulantes directos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, nos vemos el jueves entonces. ¿O quieren hacer mañana clases y pasado también? Ah, ya. Entonces nos vemos el jueves. Ya listo. Genial, doctor. Chao, Saludos, chao. cuídese. El jueves. Chao. Felices fiestas. Chao, doctor. Felices fiestas. Cuídese, doctor.